Donde no hay griego, ni judío, ni varón, ni mujer. Cristo es el todo, Él es la vida, en todos reinará. Él es el misterio escondido, el propósito eternal, sabiduría multiforme, Cristo en mí, Cristo en ti. Cristo en mí, mi esperanza, Cristo en ti, nuestra luz, ya no vivo yo, es el quien vive, Cristo es todo, Cristo Señor. Completos estamos en Él, creados para su amor. Un cuerpo somos, herederos, redimidos por el Señor. Él es el misterio escondido, el propósito eternal, sabiduría multiforme, Cristo en mí, Cristo en ti. Cristo en mí, mi esperanza, Cristo en ti, nuestra luz, ya no vivo yo, es el quien vive, Cristo es todo, Cristo es Señor. Manifiesto en tu gloria, escondido en tu amor. Tú eres mi vida, mi eternidad, Cristo el Salvador. Cristo en mí, mi esperanza, Cristo en ti, nuestra luz, ya no vivo yo, es el quien vive, Cristo es todo, Cristo es Señor. Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV 91.1 FM, Radio Visual, más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo, 91.1 FM, Embajadores, Radio Visual. ¡Saludos, embajadores! Síguenos en nuestra plataforma de Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos a través de Instagram y TikTok y formar parte de nuestro canal en Roku TV. Dale compartir a Embajadores TV en todas tus redes sociales.
Gracia y paz abundante para todos ustedes. Bendiciones. Desde los estudios Embajadores TV Internacional, edificando y afirmando al pueblo de Dios en la verdad presente del nuevo pacto, un canal que proclama la reconciliación, la gracia y el reino de Dios en Jesucristo. Bienvenidos a Embajadores TV. Saludos, embajadores. Les saludamos desde la Florida Central para el mundo. En breve estaremos enlazándonos con nuestra sede en Aguada, Puerto Rico, a través de Embajadores TV. A continuación, el programa Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Gracia y paz abundante en Jesucristo. Hay un lugar donde la gracia reina sin parar. No es religión ni tradición, es vida nueva en el corazón. Gente de fe, gente de amor, una familia sirviendo al Señor. Con nuestra música se oye cantar, que Cristo vive en nuestro corazón, están sanidad y eres salva. Nuevo pacto, nueva vida, la verdad presente nos guía. Somos luz en la ciudad, predicando la gracia y la verdad. Coro es la iglesia de Cristo, una iglesia para toda la familia. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia en misión. Coro es la iglesia de Cristo, levantando el nombre de Jesús. Es el cuerpo de Cristo, compartiendo gracia y salvación. Cuando se reúnen los domingos y durante la semana hay palabra, hay comunión, hay esperanza y restauración. No importa de dónde vienes tú, allá hay un lugar para ti en Jesús. Somos cuerpo, somos vida, somos pueblo sin condena ni herida. Cristo es nuestra identidad y su cruz nos dio libertad. Coro es la iglesia de Cristo, una iglesia para toda la familia. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia en misión. Coro es la iglesia de Cristo, levantando el nombre de Jesús. Es el cuerpo de Cristo, compartiendo gracia y salvación. En la ciudad y en mi pueblo se está sintiendo que el evangelio se está moviendo. Gracia y verdad se está predicando. Vidas nuevas Cristo está levantando. Una sola visión, una iglesia viva, llena de pasión. ¿Cómo? Es la iglesia de Cristo, una iglesia para toda la familia. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia en misión. Oh, es la iglesia de Cristo, donde reina la gracia del Señor. Es el cuerpo de Cristo, una iglesia llena del amor de Dios. Una iglesia llena del amor de Dios. Buenas noches, gracia y paz. Y bienvenidos a otro programa de Proyecto Regénesis, volviendo al diseño original. Este es su hermano, amigo y colaborador en la fe, el obispo Fran Picón, llegando a ustedes desde St. Cloud, Florida, Estados Unidos. Qué bueno que han escogido estar conmigo en esta noche para aprender y vivir y manifestar a Cristo. No hay nada mejor que sentarnos desde la comodidad de nuestros hogares. Tal vez estás trabajando, pero tienes la oportunidad
para poder sentarte y ver este programa, tal vez con una taza de café o tal vez con un refrigerio, para recibir una palabra extraordinaria que te edifique, que te exhorte y te consuele en esta ocasión. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos y amigos que se están conectando de distintos puntos del planeta. Hemos recibido comentarios, preguntas desde Chile, desde Argentina, desde el Ecuador, desde Bolivia, desde México, Costa Rica, República Dominicana, mi Puerto Rico amado, Noruega, España, Colombia, aquí en los Estados Unidos, Cuba y el Canadá. Todos contentos de que haya un programa como este que le edifica, que le exhorta y le consuela. He hablado con varios ministros durante la semana que han decidido que este programa sea parte de su discipulado. Así que va a haber congregaciones completas que se van a estar conectando o grupos de líderes para escuchar este tema de esta ocasión. Así que un saludo especial a cada una de esas congregaciones, a aquellos que presiden esos ágapes que hoy quieren aprender a Cristo. Comienzo esta segunda clase de esta serie Dios de Pactos con una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que restaura a Cristo? ¿Qué es lo que restaura a Cristo? Se habla mucho de restauración en nuestros distintos contextos eclesiásticos. Inclusive se ha vuelto parte de nuestro vocabulario cristiano. Hasta usan esta palabra y la incorporan como parte de los nombres de muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo. Pero en realidad, ¿qué es lo que restaura Cristo? ¿Qué es lo que restaura Cristo? A través de esta enseñanza titulado El Pacto Adénico, es parte de una serie titulada Dios de Pacto, comenzaremos a contestar bíblicamente esta y otras preguntas que van a surgir durante toda esta jornada de estudio. Porque la respuesta no solo nos afirmará muchas cosas en nuestras vidas, pero descubriremos en tiempo real que Dios no puede ser burlado. Acompáñeme en oración. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de comunicar la verdad presente a mis hermanos. Permite que tu sabiduría, que tu entendimiento y tu poder se desaten en esta hora a favor de tu gloria, de tu reino y mis hermanos. Esto te damos gracias en la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hoy comenzamos nuestra serie, el primero de 8 pactos encontrado en las Escrituras, con el pacto edénico. También se le llama el pacto de la creación. Este primer pacto es el principio del propósito eterno de Dios, desarrollándose y manifestándose bajo un estado de inocencia. El pacto edénico representa el comienzo de la relación revelada entre Dios y el hombre. Y aunque la palabra pacto no aparece específicamente en Génesis 1 al 3, muchos estudiosos, teólogos entienden que es allí que se establecen elementos importantes y esenciales de un pacto. Un soberano, un hombre representativo, sus responsabilidades, sus promesas, sus consecuencias y un propósito eterno. Lo voy a repetir si estás tomando nota y alguien lo puede colocar ahí en los comentarios si así lo desea. Un soberano. Estos son los elementos esenciales de un pacto. En específico este que vamos a estar discutiendo. Un soberano Dios, un hombre representativo, en este caso Adán, sus responsabilidades ahí en el Edén, sus promesas, sus consecuencias y por supuesto la revelación del propósito eterno de Dios. El Edén no fue simplemente un jardín. El Edén fue la manifestación visible
del diseño original de Dios para el hombre. El Edén fue la manifestación visible y tangible del diseño de Dios para el hombre. Allí nosotros vemos al hombre viviendo en comunión, viviendo en reposo, descanso, en identidad, viviendo bajo gobierno y dependencia total de Dios. Recuerden, mis hermanos, que estamos contestando la pregunta: ¿qué fue lo que restauró Cristo? El vivir en comunión, reposo, identidad, gobierno y dependencia total de Dios fue lo que se perdió cuando el pacto edénico se violó. Eso fue lo que se perdió. El pacto edénico no puede entenderse plenamente separado de Cristo. El nuevo o eterno pacto revela que el Edén, o el lugar de dicha, era una sombra profética de una realidad eterna que sería consumada en Jesucristo. El Edén apuntaba ¿a quién? A Cristo. Apuntaba hacia Cristo, porque todo el propósito eterno de Dios siempre estuvo centrado y sigue centrado en su Hijo Jesucristo. Quiero cubrir 6 objetivos en este estudio. El primero va a ser comprender qué fue el pacto edénico. Vamos a analizar los elementos espirituales y teológicos presentes en los capítulos 1 al 3 del primer libro de nuestra Biblia, el Génesis. El segundo es entender el propósito eterno de Dios desde el principio. Vamos a descubrir que el Edén no fue un experimento fallido, sino el inicio de una revelación progresiva que culmina nada menos que en Cristo. Lo voy a repetir: descubrir. Este es lo que vamos a entender. Y vamos a descubrir que el Edén no fue un experimento fallido, no lo fue, sino el inicio, el comienzo, el génesis de una revelación progresiva que culmina en Cristo. El tercer objetivo que vamos a cubrir en esta enseñanza es identificar las responsabilidades dadas al hombre. Aquí vamos a examinar el llamado del hombre a gobernar, a fructificar, o sea, a dar fruto y a vivir dependiente de Dios. Esto es importante, a vivir dependientes de Dios. El cuarto objetivo, vamos a comprender la caída del hombre y sus consecuencias. Vamos a elaborar más en el próximo pacto, pero aquí vamos a ver la caída y sus consecuencias. Aquí veremos cómo es que el pecado afectó la comunión, afectó la identidad y afectó la administración del hombre o la mayordomía. Nuevamente estamos contestando la pregunta: ¿qué es lo que restaura Cristo? ¿Qué es lo que restaura Cristo? El quinto objetivo es ver a Cristo como el cumplimiento del diseño edénico. Aquí cada uno de nosotros entenderemos que en el nuevo y eterno pacto, este restaura y supera lo perdido en el primer Adán. Y por el primer Adán me refiero a la primera humanidad. Y el sexto objetivo, vamos a aplicar las realidades desde el nuevo pacto a nuestra vida hoy. Aprendemos cómo vivimos desde la realidad espiritual del Edén o el lugar de dicha en Cristo Jesús. Recuerden lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 2. Escuchen muy bien y apúntelo por ahí si alguien me lo puede colocar en los comentarios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, casas. Si así no fuere, yo no os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar un Edén para vosotros. Cristo iba a preparar en su muerte y resurrección el verdadero Edén en él, en Cristo. Desde la óptica de Dios, ¿qué es un pacto? A ver, ¿qué es un pacto? Un pacto, de acuerdo a las escrituras inspiradas y reveladas por el Espíritu Santo,
es un acuerdo soberano establecido por Dios para revelar su propósito y relacionarse con el hombre. Lo repito nuevamente si estás tomando nota. Un pacto, de acuerdo a la óptica de Dios, de acuerdo a las Escrituras, sean inspiradas en el Antiguo Testamento o reveladas en el Nuevo Testamento, es un acuerdo soberano establecido por Dios. ¿Para qué? Para revelar su propósito y relacionarse con el hombre. En la Escritura, los pactos no nacen de la necesidad humana, sino de la iniciativa divina. El contexto del pacto edénico tiene como base bíblica Génesis capítulos 1 al 3. El pacto edénico poseía 5 elementos específicos y dignos de nombrar en esta ocasión. El primer elemento, Dios como creador y Señor de todo. Dios establece las condiciones porque Él es el origen de todo. El segundo elemento es que el hombre como representante federal está bajo Dios. El hombre como representante federal. Adán no actuó solamente como un individuo. No era individualista o no estaba supuesto ser así. No fue diseñado así, sino como un representante o embajador de toda la humanidad. Ahí por eso el término representante federal es algo colectivo. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12, cuando el apóstol Pablo enseña que por un hombre entró el pecado al mundo. El tercer elemento es un ambiente de comunión. El Edén era un lugar de vida, un lugar de presencia de Dios y de relación continua con el Creador. El cuarto elemento son las responsabilidades que se le dieron al hombre. Y estas eran el fructificar, el multiplicarse, el gobernar, el labrar la tierra, el guardar el huerto y vivir, escuche bien, dependiendo de la palabra de Dios. Nuevamente estamos contestando la pregunta: ¿qué es lo que restaura Cristo? El quinto elemento es una advertencia. Es una amonestación, una advertencia. Esta la encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y lo voy a leer. La Biblia dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Está claro. Porque el día que tú comieres, ciertamente morirás. Hermanos, nunca se olvide que toda decisión tiene consecuencias, para bien o para mal. La obediencia era la expresión visible de confianza y de dependencia a Dios del primer Adán. Lo voy a repetir. La obediencia era la expresión visible y tangible de confianza y de dependencia a Dios del primer hombre o el primer Adán. Y quiero hablarles sobre 2 cosas del propósito original de Dios en el Edén. Estamos hablando del pacto edénico. La primera, la comunión con el hombre. Dios no creó al hombre para religión, para un sistema religioso, sino para unión y comunión con Él. Nuevamente estamos contestando la pregunta: ¿qué es lo que restaura Cristo? El hombre fue diseñado desde el principio, desde sus comienzos, para vivir en Dios, para reflejar su imagen y para manifestar su naturaleza. Para vivir en Dios, para reflejar su imagen y para manifestar su naturaleza, sus virtudes, su amor, su gracia, su bondad, su paz. Lo segundo en el propósito de Dios es que el hombre debía actuar, debía manifestarse como la imagen de Dios. En Génesis 1:26 leemos lo siguiente:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa pluralidad del eterno Dios dice que lo hagamos como o a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, 2 veces lo dice. Nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces dice, y señoré, y le da ahí a lo que él va a reinar sobre. Dice que los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una cosa no fue dicha en esta declaración del Eterno, y era que no iba a dominar a otro hombre. El hombre fue creado con el fin, con un fin, y ese fue con identidad, con capacidad espiritual y para expresar el gobierno de Dios. Nuevamente estamos contestando la pregunta, ¿qué es lo que restaura a Cristo? El Edén era una extensión del reino de Dios, una extensión del gobierno de Dios sobre la tierra, del gobierno espiritual de Dios sobre la faz de este globo terráqueo. Hablemos entonces un poco del gobierno en ese pacto eterno, edénico. La palabra que nos lleva a pensar en gobernar bajo este pacto es lo que Dios le dice a Adán y a su mujer. Le dice, señoré, señoré, sean dueños. Dios entregó administración a la primera humanidad. Entregó mayordomía. Y nos revela 3 cosas específicas. Fue a través de una delegación divina, fue a través de una autoridad bajo dependencia y 3, una representación espiritual. Cuando hablamos de delegación divina, hablamos que el hombre no gobernaba independientemente, sino que gobernaba unido a Dios. Fue una autoridad delegada bajo dependencia total del Creador, de su Creador. Adán también fue un representante espiritual del eterno Dios dentro de su plan. Nuevamente estamos contestando la pregunta, ¿qué es lo que restaura Cristo? Pasaremos ahora al árbol de la vida y al árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y el mal. El árbol de la vida, en la inspiración del Espíritu a Moisés, representa 3 cosas. Si estás tomando nota, esta es la oportunidad de escribir. Dependencia continua de Dios, la cual representa vida divina y representa a Cristo mismo. El árbol del conocimiento del bien y del mal representó la independencia, la autonomía humana y vivir separado de Dios. Esto era lo que representaban ambos árboles allí en ese huerto. La caída del hombre, de Adán, no fue simplemente comer un fruto, el que fuera. Fue escoger independencia sobre dependencia. Lo repito, la caída del hombre no fue simplemente porque comió un fruto, porque se alimentó de algo natural. No, fue porque escogió su independencia sobre la dependencia con Dios. Esto nos trae a la caída del primer Adán en Génesis capítulo 3. En este capítulo encontramos cómo la serpiente, tipo de nuestra carne, introduce duda sobre 1, la palabra de Dios, 2, sobre la identidad del hombre, la identidad de Adán, y 3, la bondad divina. Desde una óptica divina, bíblica, la duda se entiende no solo como una simple incertidumbre intelectual, no, sino principalmente como una vacilación espiritual. También se puede ver como una división del corazón entre confiar en Dios o confiar en las circunstancias, confiar en el miedo, temor o el pensamiento humano. Y aunque la Biblia reconoce que la duda es una experiencia humana común, advierte, escuche bien, advierte sobre los efectos que tiene paralizantes
y destructivo cuando se sustituye la fe. ¿Me escuchó? Y esto fue lo que ocurrió en aquel primer Adán. Él dudó de la palabra de su creador. El dudar lo llevó a independizarse de la voluntad de Dios, a independizarse del diseño original de Dios. Y los efectos, bueno, fueron devastadores. Devastadores para él y para su familia, para su matrimonio y para la humanidad. Fue un efecto de paralización cuando Adán fue diseñado para ser un rey activo en Dios. Destrucción y muerte surge al sustituir la fe. Nuevamente, ¿qué es lo que restaura Cristo? ¿Cuáles fueron esas consecuencias de la caída? Primeramente, se perdió la comunión consciente con Dios. El hombre se escondió. El hombre se retira y se esconde. Esconderse significó que se puso, se situó o se refugió en un lugar donde creyó que no podía ser visto por Dios, donde creyó que no podía ser encontrado, detectado por Dios. Oh, qué mal estaba Adán. La verdad es que nada puede ser ocultado de nuestro Creador, nada, mi hermano, porque Él es omnisciente y omnipresente. Lo segundo que ocurrió en la caída del hombre es que el hombre sintió vergüenza y sintió culpabilidad. Vergüenza y culpabilidad. La caída produjo una conciencia de separación y de repente el hombre se encontró aislado de su creador, solo, avergonzado y culpable por su ¿qué? Por su incredulidad. Esto es bien importante porque Jesús, cuando llega, Él viene y exalta el creer en Él, el creer en Dios. Así que Adán está avergonzado y culpable por su incredulidad, por su transgresión, que es una rebeldía, y por su pecado, erró al blanco contra Dios. Tercero, ocurrió lo que dijo el Creador: si el hombre abrazaba lo prohibido, muerte espiritual. Muerte espiritual. Ahora, ¿qué es muerte espiritual? Ha sido definido por muchos diccionarios bíblicos, pero ¿qué es muerte espiritual desde la perspectiva de nuestro divino Dios? Es separación funcional de la vida de Dios. Separación funcional de la vida de Dios. Simple. Cuarto, se distorsiona el gobierno delegado por Dios. Dejó Adán de reinar en la vida de Dios. Esa fue su caída. Fue destronada de ese lugar que había sido puesto para gobernarlo todo. Se distorsiona. Por eso es que Jesús dice en una ocasión: yo vi descender a Satanás desde el cielo. Estaba haciendo una referencia a Adán. Adán, que estaba en lugares celestiales, en la comunión de Dios, reinando bajo el gobierno delegado por Dios, y cae. Es una caída, se distorsiona. El hombre pasó a administrar, a dominar egoístamente, en vez del diseño original, que es bajo la voluntad de Dios. Pero no solo eso. Quinto, vino maldición sobre la creación. Miren los efectos de una mala decisión. Les recuerdo una vez más, cada decisión tiene sus consecuencias. La tierra comenzó a producir espinos, arbustos, árboles pequeños. Ya no era un paraíso donde Dios lo suplía todo. Fue expulsado de ese Edén. Ahora individualmente, con el sudor de su frente, se ganaría el pan de cada día. Miremos ahora el primer Adán como figura profética de Cristo. En Romanos 5 y en 1 Corintios 15, por favor, colóquenlo ahí
en los comentarios, se presentan dos cabezas federales. Dos cabezas para el bienestar del colectivo mundial. Adán y Cristo. El primer Adán introdujo el pecado. El postrer Adán, Cristo, introdujo justicia, lo correcto. El primer Adán trajo muerte. El postrer Adán, Cristo, trajo vida y vida en abundancia. Una vida que es eterna. El primer Adán desobedeció a Dios. El postrer Adán, Cristo, aprendió obediencia en todo y una obediencia perfecta a su Padre Dios. El primer Adán llevó a toda una humanidad a condenación, a una sentencia de muerte espiritual, a una sentencia de ausencia de la vida increada de Dios que es eterna. El postrer Cristo, el postrer Adán, Cristo, nos llevó a la justificación. El primer Adán dejó un hombre terrenal, natural, carnal. El postrer Adán, Cristo, nos trajo al hombre celestial. En el pacto edénico también miramos el Edén como sombra de Cristo. El Edén era una sombra profética de vida, una sombra profética de comunión con Dios, de presencia juntamente con Dios, una sombra de descanso, de gobierno y de relación nuevamente con y en el Creador. En Cristo encontramos 6 herencias espirituales, si está anotando. 6 herencias espirituales. La vida eterna, la unión permanente con Dios, la morada del Espíritu Santo, el reposo espiritual en el Señor, un reino o gobierno espiritual y una nueva creación. Los voy a repetir para aquellos que están tomando nota. En Cristo encontramos 6 herencias espirituales. Vida eterna, número 1. Número 2, unión permanente con el Creador o con Dios. 3, morada del Espíritu Santo. Reposo espiritual en el Señor, en Cristo. Un reino o gobierno espiritual y una nueva creación. Papá. Ahora quiero que miren el nuevo y eterno pacto y la restauración del diseño original o el regénesis. Cristo no vino simplemente a mejorar al hombre caído. No, hermano. Cristo vino a introducir una nueva creación. Esto Pablo lo dice espectacularmente en 2 Corintios 5, 17. Él dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Levanten su manita ahí. ¿Cuántos están en Cristo? Escríbalo para ahí si usted está en Cristo. Escribe, diga, yo estoy en Cristo. Pablo le decía a esta iglesia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Qué hermosa esa palabra, ¿eh? ¿Cuántos abrazan esa palabra? Pregunto nuevamente, ¿qué restaura Cristo? Cristo restaura la comunión perdida. Ahora tenemos acceso al Dios y Padre Celestial, a nuestro Abba, a nuestro Creador. Cristo restaura la vida divina. Cristo es nuestra vida. Pablo lo escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses 3, 4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Doxa, gloria, la exacta representación de Dios sobre la tierra. Su imagen, su semejanza, su vida, el Hijo mismo, Cristo. Nosotros somos su cuerpo. Somos el postrer Adán juntamente con nuestra cabeza que es Jesucristo. Cristo restaura también identidad. Ya no somos simplemente descendientes de Adán, según la carne. Somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Y una vez hijo, siempre hijo. No se le olvide eso. Es más, lo voy a repetir nuevamente. Una vez hijo,
siempre hijo. Cristo restaura también el gobierno espiritual. Ahora reinamos, gobernamos en la vida por Cristo y en Cristo. Pablo escribió en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, estaba hablando del primer Adán, el que fue incrédulo, el que cometió transgresión y el que pecó, erró al blanco. Mucho más, escuchen eso, mucho más, reinarán en vida, gobernarán en esa vida creada, eterna, en abundancia de Cristo, por uno solo. ¿Por qué? Pues Jesucristo. Ahí Él lo afirma, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Abba Padre, glorificado sea nuestro Señor. Cristo restaura la habitación de Dios. Ahora la iglesia es el templo del Espíritu. Amados, el pacto eterno es revelado en Cristo y solo Cristo. El Nuevo Testamento revela que Cristo fue el centro del propósito, o es el centro del propósito eterno de Dios, y lo hizo antes de la fundación del mundo. Eso lo vemos en Efesios 1:4 y también lo vemos en Apocalipsis 13:8. Esto significa, número uno, que el Edén no sorprendió a Dios. Lo que allí ocurrió no sorprendió a Dios. Número dos, que la cruz no fue una improvisación de Dios. No, para nada. Y número tres, que Cristo siempre fue el plan eterno. Gloria al Señor. Iglesia, el Edén, el lugar de dicha, es nuestra realidad hoy. Hoy. No estamos esperando ser trasladado a otro Edén. Ya en Cristo, cuando usted recibió el mensaje de la reconciliación, el evangelio, la buena noticia, ya el Edén, el lugar de dicha, se hizo nuestra realidad. El creyente vive desde una nueva posición. Efesios 2:6, juntamente con Cristo. Repito, Efesios 2:6, vivimos desde una nueva posición, juntamente con Cristo. Nuestra vida ahora es celestial, nuestra vida es espiritual, nuestra vida es en Cristo. Iglesia, el árbol de la vida hoy es Cristo. El Edén, el árbol de la vida, todo. Cristo es el todo y en todos. Ya no vivimos del conocimiento independiente, vivimos de Cristo, vivimos por Cristo y vivimos en Cristo. Lo repito, no vivimos del conocimiento independiente, separado de Dios. Los hijos de Dios, la familia espiritual, vive de Cristo, por Cristo y en Cristo. Gobernamos, reinamos espiritualmente, no por un esfuerzo humano, sino por la vida de Cristo. Otra cosa que ha sido restaurado es el reposo. Diga conmigo, reposo. Hebreos 4 nos conecta el reposo de Dios con nuestra vida en Cristo. Están entrelazados, no son separados, están entrelazados. El verdadero Edén hoy es vivir en total dependencia y vivir en unión con Cristo. Gloria sea al Señor. Déjeme hacer un contraste entre religión y la vida en Cristo. Entre religión y la vida en Cristo. En la religión hay esfuerzo humano. Hay cosas que hacer natural para adquirir algo que ya tiene. Sin embargo, en la vida, en Cristo, hay dependencia divina. En la religión hay conocimiento externo. En la vida en Cristo hay vida interna. Se manifiesta concéntricamente. Desde nuestro espíritu, a través de nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y a través de nuestro cuerpo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios nos ha santificado todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él nos ha separado nuestro espíritu, lo ha unido al de Él,
ha separado nuestra alma para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios y nuestro cuerpo para que sea un testimonio vivo, para que sea evidencia del fruto del Espíritu. En la religión hay reglas, hay ordenanzas. En la vida en Cristo hay relación con nuestro Padre. En la religión hay autojusticia. En la vida en Cristo hay justicia de Cristo. Todo fue por Él y para Él. En la religión hay independencia. En la vida en Cristo hay unión, hay comunión. Les dejo unas aplicaciones prácticas para hoy. Porque esto no se trata solo de doctrina, sino cómo ponerla en práctica para gloria de Dios. La primera aplicación práctica. Nuestra identidad no viene de Adán, sino de Cristo. No vivimos desde la caída, sino desde la redención. Repito, no vivimos desde la caída de Adán, sino desde la redención en Cristo Jesús. La segunda aplicación práctica. La vida de un hijo de Dios no es independencia espiritual, es total dependencia continua de Cristo. Somos parte de su cuerpo. Estamos injertados en el cuerpo de Cristo. Somos un miembro del cuerpo de Cristo. No nos podemos salir de Él. Estamos conectados y nuestro espíritu está unido al Espíritu del Señor. La tercera aplicación es el propósito eterno. Sigue vigente. El propósito eterno no fue algo pasado, sino es un presente continuo. Sí, históricamente hubo algo que lo ratificó, lo manifestó en la figura de Jesús, el Cristo, pero el propósito eterno sigue hoy vigente. Dios sigue formando a un pueblo, a una familia que expresa su vida. Dios sigue formando a su pueblo, a su iglesia, a su familia, al templo del Espíritu para que exprese su vida. La cuarta aplicación práctica es que el reino de Dios se manifieste desde unidad o desde la unión. El gobierno espiritual nace de comunión con el Dios Padre, comunión con su Hijo Jesucristo, comunión con el Espíritu Santo, comunión con este glorioso evangelio de la gracia y comunión los unos con los otros. Convivencia, la manifestación de esa comunión entre hermanos, entre la familia espiritual. La quinta aplicación práctica. Cristo es nuestro verdadero Edén. Cristo es nuestro verdadero Edén. En Él tenemos vida, en Él tenemos paz, en Él tenemos descanso, reposo, en Él tenemos comunión, en Él tenemos identidad y no estamos en anarquía. En Él tenemos un gobierno sano, puro, perfecto espíritu. Y termino con lo siguiente. El pacto edénico fue el inicio visible y tangible de una intención eterna de Dios. Tener una familia que viva en unión con Él y exprese su naturaleza en la tierra, la naturaleza de su Hijo Jesucristo. Y aunque el primer Adán cayó, el propósito eterno no fue cancelado. No. Cristo vino como el postrer Adán, uno de total obediencia para restaurar y para consumar aquello que el primer Adán perdió. Hoy, bajo el nuevo y eterno pacto, no vivimos buscando regresar al Edén natural. Si estaba esperando ir en un momento dado a un lugar natural, estás equivocado, porque en el nuevo pacto, en el nuevo hombre, la nueva creación, los nuevos cielos y tierra nueva, no es natural, es espiritual. Ya viví la realidad del Edén espiritual cumplida en Cristo. Ya, el Edén apuntaba hacia una realidad superior. Cristo en nosotros y nosotros en Él. El Edén no fue el
el destino final. Fue la sombra profética solamente de una realidad eterna consumada en Cristo Jesús. Mis amados, en la próxima enseñanza le estaré trayéndoles el segundo pacto, el pacto adámico. Su asignación es estudiar, escuche bien, porque esto es una escuela, esto es un entrenamiento, esto es una capacitación, esto es una perfección para la obra del ministerio. Vamos a hacer esta asignación. Gálatas, estudie Gálatas 3 del 14 al 19. Colóquelo ahí. Estudiar Génesis capítulo 3 versículos 14 al 19. Vamos a ver qué ocurrió con más detalle después de la caída del primer Adán. Estaré hablando con detalles sobre el juicio, sobre la serpiente, quién o qué era la serpiente, el dolor de la humanidad, el reino de muerte y la maldición sobre la tierra. ¿Qué hubo? Vaya aclaración que hubo. Pero vamos cronológicamente a través de todos los pactos, revelando a Cristo, el misterio revelado. Gloria sea al Señor. Pero también vamos a estar hablando sobre la primera promesa mesiánica, lo que muchos llaman el protoevangelio. El protoevangelio. Será un tiempo súper importante y de gran edificación para todos. ¿Me acompañan en oración? Acompáñenme. Padre, gracias te damos por este tiempo de calidad contigo, donde hemos aprendido más acerca de tu Hijo Jesucristo, acerca de cómo fue esa revelación progresiva a través del pacto edénico y llevarlo a la consumación en Cristo. Gracias, Señor Padre. Mira aquellos que van a ver esto por diferido, que el mismo impacto que ha ocasionado para aquellos que lo han escuchado en tiempo real, así suceda para tu gloria y tu honra. Esto te damos gracias en la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Embajadores de Cristo, ahí en la pantalla les dejo toda la información de cómo contactarme para preguntas y también si me quieres invitar para tener un taller con ustedes o el Agape. Pero no se sientan cohibidos de preguntarme, me gusta que me pregunten. Y les recuerdo que leo todos sus comentarios y contesto todas sus preguntas. Me gustaría saber si este programa ha sido de ayuda para su vida, si ha sido de edificación. Me lo puede decir ahí en los comentarios, me puede escribir. Pero me gustaría saber si estamos llegando y estamos logrando la meta y el objetivo que nos propusimos con su programa Regénesis, volviendo al diseño original. Déjeme saber su testimonio en los comentarios y envíemelos por correo electrónico, como les sea mejor para usted. Así que será hasta la próxima ocasión. Esta enseñanza fue un regalo de Dios, un obsequio de Dios y de Proyecto Regénesis para usted, donde siempre aquí edificamos y nunca cobramos por lo que recibimos por gracia. Hasta la próxima. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, sea con su matrimonio, sea con su familia, sea con la iglesia donde usted fue sembrado. Hasta la próxima. Bendecidos. Saludos, embajadores. Si el Padre Eterno ha puesto en su corazón colaborarnos con una ofrenda de generosidad, puedes hacerlo a través de nuestra plataforma móvil Cel 939-775-3407. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu generosidad y por colaborar en la obra del reino. Bendiciones.
Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV 91.1 FM, Radio Visual, más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo, 91.1 FM, Embajadores, Radio Visual. Donde no hay griego ni judío, ni varón ni mujer. Cristo es el todo, Él es la vida, en todos reinará. Él es el misterio escondido, el propósito eterno, sabiduría multiforme. Cristo en mí, Cristo en ti. Cristo en mí, mi esperanza. Cristo en ti, nuestra luz. Ya no vivo yo, es el quien vive. Cristo es todo, Cristo es Señor. Completos estamos en Él, creados para su amor. Un cuerpo somos, herederos, redimidos por el Señor. Él es el misterio escondido, el propósito eterno, sabiduría multiforme. Cristo en mí, Cristo en ti. Cristo en mí, mi esperanza. Cristo en ti, nuestra luz. Ya no vivo yo, es el quien vive. Cristo es todo, Cristo es Señor. Manifiesto en tu gloria, escondido en tu amor. Tú eres mi vida, mi eternidad, Cristo el Salvador. Cristo en mí, mi esperanza. Cristo en ti, nuestra luz. Ya no vivo yo, es el quien vive. Cristo es todo, Cristo es Señor.
Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV 91.1 FM, Radio Visual, más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo, 91.1 FM, Embajadores, Radio Visual.